La estudiante universitaria de 20 años, Sudishka Konanki, fue vista por última vez aquí en el Hotel Rio República, aquí en Punta Cana, a mis espaldas. Yo me encuentro con el portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, luego de que se informara en el día de ayer que se conformó una comisión especial junto al Buró Federal de Investigaciones, FBI, por siglas en inglés, además de miembros de la Embajada estadounidense, miembros de la Policía Nacional, incluyendo el DICRIM, para indagar y ampliar estas investigaciones. Tan pronto fue conformada de inmediato esta comisión, que está siendo encabezada por representantes de la Procuraduría General de la República, ha iniciado el proceso de reentrevista a las personas que ya previamente lo habían sido, y ya en el día de hoy pues continuaron con personas que anteriormente no habían sido pues entrevistadas, y en el día de hoy esta comisión, de la cual, tal y como usted apunta en su intro, forma parte del FBI y el enlace de la embajada en el país, representantes de la Armada, de lo que es la Fuerza Aérea y los organismos de socorro, pues estuvieron sosteniendo una reunión para pasar balance a todas las evidencias que han sido levantadas en esta primera fase de las investigaciones, y nosotros vamos a esperar precisamente que nos den algún detalle para en el transcurso de la tarde poder darle a conocer a ustedes. Nosotros no podemos adelantar detalles en torno a esta investigación. Vamos a esperar que esta comisión de alto nivel, que encabezada por la Procuraduría, pues nos dé algún detalle que nosotros podamos arrojar más luz a esas y otras inquietudes. Por el momento están disponibles en esta búsqueda todos los recursos del Estado, tanto de personal, más de 300 hombres están trabajando, y todo el equipo tecnológico. La búsqueda se amplía, tal y como mencionó Diego Pesqueira, el perímetro de búsqueda, las acciones tanto por aire, por tierra, por mar, que incluyen drones, helicópteros, equipos marinos especializados y hasta unidades caninas, continuará en el transcurso pues de este martes. La investigación, tal como escucharon, continúa, y los investigadores pues están explorando todas las pistas posibles. 5 años después del deceso del ídolo, comenzó en la República Argentina el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Quiénes son los principales imputados? Los médicos, el cuerpo médico que lo atendió en los últimos tiempos. Hay que tener en cuenta, esto se está llevando a cabo en los tribunales de San Isidro, se calcula que va a durar unos 6 meses y van a desfilar 120 testigos. Hubo 2 momentos emocionalmente muy impactantes. El primero, cuando el fiscal que acusa de homicidio a los médicos mostró en el tribunal una fotografía de Diego Armando Maradona en unos días previos a la muerte, en donde quiso ilustrar directamente un abandono de persona. Y el segundo momento fue cuando una de las mujeres de Maradona se trenzó a los gritos con la que fue su psiquiatra. Ambas mujeres fueron desalojadas de la sala. Restan 6 meses más para este juicio que está conmoviendo a la opinión pública en la Argentina y en el mundo. Ucrania aceptó un cese al fuego total de 30 días tras la jornada de negociaciones en Jeddah, Arabia Saudita, donde los representantes de Volodymyr Zelensky se reunieron con el secretario de Estado Marco Rubio y el consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz por alrededor de 8 horas. Hoy hicimos una oferta que los ucranianos han aceptado, que es entrar en un alto al fuego y en negociaciones inmediatas para poner fin a este conflicto de una manera que sea duradera y sostenible y que tenga en cuenta sus intereses, su seguridad, su capacidad de prosperar como nación. Rubio confirmó que Estados Unidos reanudará inmediatamente el intercambio de información de inteligencia y reanudará la asistencia en materia de seguridad a Ucrania. Y en un comunicado conjunto dieron a conocer que también se habló a fondo de la importancia de las actividades de ayuda humanitaria como parte del proceso de paz, incluido el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de detenidos civiles y el regreso de los niños ucranianos trasladados por la fuerza. Tenemos una delegación de alto nivel para avanzar a la siguiente fase parte de Rusia. Tenemos una delegación de alto nivel por parte de Ucrania. Hablaré con mi homólogo ruso en los próximos días. El secretario Rubio estará con los ministros de Asuntos Exteriores del G7 esta semana. El secretario general de la OTAN estará en la Casa Blanca el jueves y a partir de ahí avanzaremos con el proceso. Rusia ha criticado a Kiev asegurando que Zelensky no está interesado en la paz.
Sin embargo, Rubio se mostró optimista, indicando que la pelota está en el campo de los rusos y espera que acepten esta propuesta, tomando una acción recíproca a la ya aceptada por Ucrania. Por supuesto, si hay un alto al fuego o un acuerdo de paz, tenemos que asegurarnos de que se mantenga, de que sea duradero, resistente. El secretario de Estado explicó que el acuerdo de minerales será firmado con Ucrania en los próximos días, pero no dio detalles adicionales. El comunicado indicó que ese acuerdo es parte integral para expandir la economía del país y garantizar la prosperidad y seguridad de Ucrania a un largo plazo. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para Telearuba.